íbamos a, bueno, el método analítico es otro procedimiento para calcular la resultante de un sistema vectorial, es decir, encontrar el resultado de la suma vectorial. Para esto, lo primero que tendremos que hacer es, yo tomé el mismo ejercicio que estamos haciendo con el método gráfico, es exactamente el mismo ejercicio para que ustedes vean que al final nos va a dar el mismo resultado, nada más que de una manera mucho más exacta. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer es formar nuestro sistema vectorial. Desde aquí se evalúa el desarrollo del sistema, del problema. Ahora, como nos dice, bueno, como ya habíamos comentado, lo que estábamos explicando el día de ayer es que vamos primero a descomponer cada uno de nuestros vectores en su componente en X y su componente en Y. Ayer me preguntaban que cómo lo hacían. Bueno, yo les decía que, por ejemplo, si yo tengo este teléfono y lo elevo al mismo tiempo que lo desplazo, estoy formando un vector como el de F1. Estoy elevando al mismo tiempo que estoy desplazando. Ni lo estoy elevando verticalmente, ni lo estoy desplazando horizontalmente, sino estoy dando una determinada inclinación. Cuando nosotros hablamos de descomposición vectorial, es decir, qué tanta fuerza estoy aplicando para desarrollar mi vector en X y mi vector en Y. Este ni siquiera es el ejercicio. Este ejercicio. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es dibujar mis vectores como lo había hecho en el caso anterior. Tengo mi vector que está hacia el noreste, el otro vector que está hacia el este y el último vector que está hacia el sureste. Entonces, yo lo que tengo que hacer es descomponer cada uno de mis vectores en mi componente en X y mi componente en Y. Y lo que ayer me preguntaba su compañero es que ¿de dónde saco estos números? Bueno, primero la ecuación ya sé que sale de las funciones trigonométricas que ustedes ya vienen manejando, nada más que aquí estamos despejando X de lo que es el coseno del ángulo y Y de lo que es el seno del ángulo, siempre y cuando nos estemos refiriendo a un ángulo que está con respecto a X. Si ustedes hablan del ángulo que está con respecto a Y, entonces las funciones cambian. Entonces el ángulo siempre debe de estar con respecto a X, como lo estamos viendo en la figura. Bien, ahora lo que estábamos haciendo el día de ayer es calcular la componente en X y la componente en Y de cada uno de los vectores. Su compañero me preguntaba ayer y que ya estábamos de salida, entonces, ¿de dónde sacamos estos números? Pues tú tienes un vector de 40 newtons con un ángulo de 30 grados. Ese valor lo vas a sustituir en la parte donde dice coseno del ángulo por la fuerza, que sería coseno de 30 por 40. Y te va a dar el 34.64. Y el seno del ángulo de 30, que es 0.5, me va a dar, por 40, me va a dar 20, que ahí es donde tenía el error el día de ayer. Bueno, entonces, cada uno de los vectores lo estamos descomponiendo en su componente en X y su componente en Y. Ahora bien, al punto que, bueno, hasta ahí llegamos el día de ayer. Ahora bien, si ustedes se fijan, todos mis vectores tienen un signo, ya sea negativo o positivo. ¿Por qué esto? Bueno, cuando yo voy a utilizar vectores que van de 0 a 90, como en este caso, ¿sí? Ustedes saben que el vector que está
hacia abajo y hacia la derecha, no puede tener un ángulo de 60 grados si lo medimos de manera total, sería un ángulo de 300 grados. Pero para que yo sepa que es de 300 grados, tengo que ubicar mi vector y tener, en este caso estoy restando los 60 grados que está abajo de los 360. Entonces, nosotros, para evitar tener que estar haciendo eso, yo desde el principio voy a poner los signos en cada uno de los cuadros. ¿Cómo? El primer vector está a la derecha, tendrá una X positiva, y está arriba, tendrá una Y positiva. El segundo vector está todo para X, entonces es positiva porque está a la derecha, y el otro no va a tener componente, como lo vamos a ver ahorita. El coseno de 0 es 1 por 45, pues me dan los 45. Y el seno de 0 es 0, por lo que quieran les va a dar 0. Esto significa que lo que esté desarrollándose sobre el eje de las X, todo el valor va a ser para X. Si estuviera del otro lado, entonces sería menos X, ¿sí? Porque estaría hacia la izquierda. Y entonces el último vector tenemos un ángulo de 60, calculamos, pero yo ya tengo, si se fijan, tengo mi signo positivo porque está a la derecha y mi signo negativo porque está hacia abajo. Eso es lo que me va a determinar los signos. Ahora bien, y entonces, si yo quiero trabajar ángulos completos, lo puedo hacer. ¿Qué es lo que tendría que hacer aquí? Bueno, tengo el mismo vector en el primero porque está en el cuadrante 1. En el segundo tampoco hay modificaciones, pero en el tercero tendré que decir que es un vector de 60 newtons con un ángulo de 300 grados. Y aquí es donde viene la complejidad para muchos porque no saben si es más 180, si es menos 180, si es más menos 360, el primero no hay ningún problema. Pero entonces ustedes tendrán que estar calculando a qué ángulo se refieren. Si estuviera en el, perdón, si estuviera en el segundo cuadrante, tendríamos que restar el ángulo que nos den menos 180. Si estuviera en el tercer cuadrante, tendríamos que decir el ángulo que nos den más 180, y como en este caso en el cuarto cuadrante tendríamos que decir el ángulo que nos den menos 360. Entonces ahí hay cierta confusión para algunos de ustedes y yo prefiero trabajar con el primero, pero ustedes pueden trabajar con el que más le entiendan. Ya sea el primero trabajando ángulos de 0 a 90 y lo único que tengo que hacer es, de acuerdo a la posición vectorial, poner los signos que les corresponden a cada uno de los vectores. Es lo único que tienen que hacer previo. Y en el segundo, los que quieran trabajar con el segundo caso, entonces lo que tendrán que hacer es calcular el ángulo que corresponde a cada uno de los vectores. Bueno, hasta aquí alguna duda. Lo que estamos haciendo aquí es descomponer el ángulo, cada uno de los vectores en su componente en X y su componente en Y. Una vez, sí. Porque yo veo igualitas las tablas de arriba y la de abajo. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Bueno, que en la primera yo le puse los signos antes de hacer las operaciones. En la primera, ese signo más que está previo al 34, yo lo estoy estableciendo porque tu vector está a la derecha, por lo tanto la X es positiva y la Y es positiva porque está arriba. Y sí. Todos los signos los estoy preestableciendo yo de acuerdo a mi posición vectorial. Y en el segundo caso, te va a dar exactamente lo mismo, eso es lo que quiero que vean, pero la máquina nos da los signos. Yo ya no le pongo signos, nada más aparecen los negativos, porque es el signo que nos da la máquina. Pero, si te fijas, en la tabla de abajo, en el último vector no tienes un ángulo de 60, sino tienes un ángulo de 300, y ese es el ángulo que yo estoy calculando. Aquí
Se ve esta diferencia nada más, pero vamos a ver más adelante que hay muchas diferencias que tienen que hacer con el ángulo, perdón, con el formato de abajo. Bueno, ya aquí obtuvimos la sumatoria de X y la sumatoria de Y. Ya nada más tenemos una X y tenemos una sola Y. ¿Ahora qué sigue? Bueno, ahora ya que tenemos esta sumatoria, les copié el resultado nada más, la sumatoria de X y la sumatoria de Y. Nosotros entonces, nosotros vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la fuerza resultante. ¿Con qué? Bueno, aquí me dice sumatoria de X al cuadrado, que es lo mismo que ustedes tenían como A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Aquí tenemos fuerza, tenemos X, que es la A, Y, que sería la B, y entonces nosotros vamos a tener que esto va a ser igual a 109, que es la sumatoria de X, menos, bueno, ahí me faltó el signo, perdón, pero como se eleva al cuadrado, se elimina el signo. Tenemos menos 31.96 al cuadrado, me da un total de 13.042.3712, que al sacarle la raíz me da 114.2 newtons. Ese sería el valor de la fuerza resultante. Si recuerdan, cuando ustedes calcularon el resultado del ejercicio con los métodos gráficos, nos dio, 11.5, ¿sí? Que convertidos ya a los newtons les daría 115, y aquí nos da 114.2, o sea que nos va a dar el mismo resultado. La diferencia es, les decía, por las mediciones que tienen. Aquí estamos hablando de punto y tantos, ¿sí? En la regla no lo podemos, no podemos tener esa exactitud. Entonces, este método es el método más exacto para encontrar las fuerzas resultantes o la suma vectorial. Y aquí me dice, pues tiene un valor de 114.2 newtons. Sí, pero ¿en dónde se va a desarrollar? Los signos que me dan las sumatorias, ¿sí? Me van a indicar el cuadrante. Aquí tenemos un signo positivo y acá tenemos signo negativo. Si tengo una X positiva, se supone que está ¿de qué lado? Derecho. Derecho. Del lado derecho. Y si está una Y negativa, está abajo. Izquierdo. Entonces, ¿a qué cuadrante nos estamos refiriendo? Al cuadrante. Cuadrante. Al cuadrado. Al cuarto cuadrante. Estos signos son los que me dan la posición vectorial, que en este caso va a ser el cuarto cuadrante. Y me falta por calcular en qué ángulo. Si recuerdan, la tangente del ángulo va a ser la sumatoria de Y entre la sumatoria de X. Aquí está al revés. Es la sumatoria de Y entre la sumatoria de X, que es, bueno, aquí no le corregí el número que teníamos mal ayer. Déjenme, se los corrijo de una vez porque si no, esto se pasa. Ay. Bueno. Listo. Ok. Entonces les decía, aquí nosotros tenemos que para calcular la tangente del ángulo, tenemos Y entre X, que sería en este caso sumatoria de Y entre sumatoria de X, tenemos 31.96 newtons entre 109.64. Si se fijan, no le puse el signo al 31, porque eso ya no me interesa. Si yo lo estoy trabajando con este método de trabajar de 0 a 90, ese signo no me interesa, ¿sí? Ahorita les explico qué sería en el otro caso.
Entonces, aquí me da 18.6 grados. Yo ya sé que ese 18.6 grados es con respecto a X, pero en el cuarto cuadrante. Y entonces, el resultado yo lo tendría que expresar así. Tengo una resultante de 114.2 newtons que se desarrolla en el cuarto cuadrante con un ángulo de 18.6 grados. Con esto queda concluido. Sin embargo, si ustedes utilizaron el otro procedimiento, les va a dar, ahí sí tendrían que tomar los signos y les va a dar, si lo calculan ustedes ahorita, les va a dar un ángulo de menos 18.6. ¿Sí? Poco. Les da el ángulo de menos 18.6 y entonces eso significa que se lo tienen que restar al 360. Y entonces tendríamos un ángulo de 360 menos 18.6. Ese sería el resultado del vector. Entonces, ¿por qué? Porque si yo estoy trabajando con ángulos completos y manifiesto este ángulo, pues estoy hablando del primer cuadrante. Entonces, esas cosas son las que nos evitamos si trabajamos con de 0 a 90 todos los ángulos y yo únicamente preestablezco mis signos. Este sería el primer ejercicio que estaríamos haciendo y si se fijan, es lo mismo que yo lo sume con método del polígono, con método del paralelogramo y este es el que me va a significar más exactitud y por lo tanto este es el sistema que nosotros vamos a utilizar porque es lo que vamos a utilizar en otros temas subsecuentes del programa. Profesora, Sí. ¿de dónde salió el 4 grados C? 4 es Es el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Ah, ya, ok. Gracias. Cuarto cuadrante con un ángulo de 18.6 grados. ¿Cómo sacó el ángulo? El ángulo es Y entre X, que sería inverso tangente. Ah, ok. Ahí está la operación, de hecho. Sí, perdón, no lo vi. Sí, y es con el inverso de la tangente, porque así te da la tangente del ángulo. El número que les da es la tangente del ángulo, pero yo necesito el ángulo, entonces es la tangente a la menos 1 o en su calculadora lo ponen como inverso tangente y les va a dar el valor. ¿De acuerdo? Sí, bueno. Oiga, Entonces, maestra, sí. algo había dicho de menos 18, ¿no? Que te daba 18 de alguna forma y que si te daba eso lo tenías que restar a 360. Ah, ok. Si tú estás trabajando con la tabla anterior, que sería... Si tú estás trabajando con la de abajo, entonces, si te fijas en la columna de la izquierda, tenemos 40 newtons, 30 grados, 45 newtons, 0 grados y 60 newtons, 300 grados. Ajá. Si tú estás trabajando con esta modalidad, tendrás que tomar en cuenta los signos de las sumatorias, que sería más 109 y menos 31 para Y. Y entonces, a la hora que tú calculas con estos valores el ángulo, ¿sí? Cuando calculas este valor de ángulo, entonces tendrías que tomar en cuenta el signo que está aquí, este signo. ¿Cuál, si perdón? tú lo haces así, te va a dar un ángulo, ya con el inverso de la tangente te va a dar un ángulo de menos 18.6 grados. Entonces, en lugar de manejar este 18, tú tendrías que manejar, les digo cuánto. Tendrías que manejar 341.4. Es decir, tú lo tienes que calcular también. Si ustedes lo manejan así, fíjense, ya me están diciendo que está en el cuarto cuadrante y que tiene un ángulo de 18.6 grados. El cuadrante, como les decía, se los da los signos
de las sumatorias. Este sería positivo y este que es positivo y este que es negativo. Entonces, esos valores me están diciendo el ángulo. Ustedes, si lo quieren manejar de otra manera, entonces tendrían que calcular 360 menos 18.6, que me da 341.4, y con eso es suficiente. Cualquiera de los dos métodos, les decía, es correcto. El problema es que a veces se les olvida si es suma, si es resta, etcétera, y entonces ahí es donde tienen errores al expresar el ángulo. Pero ustedes, como les decía, el que más entiendan es el que pueden trabajar. Bueno, ahora lo que sigue es, vamos a hacer juntos este ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer juntos este ejercicio y entonces voy a dejar de compartir. Uy, no voy a alcanzar a hacerlo. Pero bueno, hasta donde nos quedemos, porque tienen que hacer su examen en un momento. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir esta. Uy, y ahora ya no tengo. Bueno, vamos a hacer cualquier ejercicio. Vamos a tener, por ejemplo, ya trazados en mi plano. Ahora voy a irme del otro lado. Tengo este vector. Tengo este vector. Y vamos a trabajar un vector aquí. ¿Ok? Este sería mi sistema vectorial. Este tiene 8 newtons. Este tiene un valor de 7 y este le vamos a dar un valor de 6 newtons, ambos. Este tiene un ángulo de 70 grados, este tiene un ángulo de 40 grados y este tiene un ángulo de 45 grados. Con que ustedes pongan la imagen, ya no necesitan medir los ángulos aquí, porque aquí los estoy expresando y como los voy a calcular, ya no tiene ningún, o sea, lo pueden hacer por estética, pero ya no es necesario que los midan con toda la exactitud, ¿sí? Bien, lo que yo hago para sistematizar mis datos es poner mi tabla. ¿Esto para qué me ayuda? Pues me va a ayudar a ordenar mis datos y que yo no me equivoque a la hora que yo hago los cálculos. Entonces tengo el renglón para mi primer vector, para el segundo vector, para el tercero y la sumatoria. Tenemos, esta parte va a ser para X y esta va a ser para Y, ¿sí? Y entonces yo voy a decir que este vale 8 newtons con un ángulo de 45 grados. Este vale, el siguiente vale 7 newtons con un ángulo de 40 grados. Y el último vale 6 newtons con un ángulo de 70 grados. Bien, entonces yo empiezo a calcular. Yo les decía, aquí lo primero que tengo que hacer es establecer mis signos. Este está a la izquierda, tiene una X negativa. Está arriba, tiene una Y positiva. El de abajo tiene una X negativa porque está a la izquierda y una Y negativa porque está abajo. Y el último tiene una X positiva y una Y negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Ahora, yo ya establecí mis signos, ya no me interesa lo demás, lo que me den el valor. Yo ya establecí mis signos y sé si voy a sumar o voy a restar esas cantidades. Y entonces empiezo. X. De este lado voy a poner las X y digo, X va a ser coseno de 45 por 8 newtons. Esto es igual a ¿cuánto? 5.65. 5.65. Y el seno. Profesora, perdón que le interrumpa, pero ¿por qué
6 newtons, 70 grados puso positivos y la Y está abajo. Ay, En perdón. el cuarto cuadrante. Perdón En que el- la interrumpí. Porque la Y, todo lo que se desarrolla abajo de la línea horizontal, la Y es negativa. Sí, Esta, pero sí. ajá. Esta No, es, ya vi por qué. Ya vi por qué, profesora. Porque ok, el cuadrante X es positivo. es Ya vi. positivo, exactamente. Ajá. Y esta les va a dar el mismo valor, ¿verdad? 5.65 newtons. Entonces, fíjense, esto lo voy acomodando aquí arriba. 5.65 newtons. Este es 5.65 newtons. Y ya los signos ya ya los tengo. Ujú. Y luego voy con el otro y digo coseno de 40 por 7 newtons. Esto es igual a ¿cuánto? 5.36. 5.36. Y el seno de 40 por 7 newtons es igual a ¿cuánto? 4.49. 4.49. Ajá. Y por último, tengo el coseno de 70 por 6 newtons. Esto es igual a ¿cuánto? 2.05. 2.05. Y el seno de 70 por 6 newtons es igual a ¿cuánto? 5.63. 5.33. ¿Ok? Ya 63. tenemos todos nuestros 63, datos. maestra. Es 63. 63. 63. Entonces, 5.63. ¿Ok? ¿Qué procede? Sumar todas las X y sumar todas las Y. Entonces aquí tendríamos menos 5.65 menos 5.36 serían menos 10.96. más 2 menos Menos 8.96. 8.96. newton, menos 8.96. Y en el otro caso tendríamos 4 puntos y algo, ¿no? Menos Menos 4.47. 4 puntos, ¿qué, perdón? 47. 47. Fíjense, aquí me está dando signo negativo y signo negativo. Ya sé que mi vector resultante va a ser en el tercer cuadrante. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, para calcular el vector resultante, tendría que decir que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de sumatoria de x al cuadrado más sumatoria de y al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 8.96 newtons al cuadrado más 4.47 newtons al cuadrado. ¿Esto cuánto les da como resultante? A mí me dio menos 13.43, creo. Les debe de dar positivo. Es que los signos a la hora que A elevan mí al me cuadrado dio, se eliminan. a mí me dio Ah. 28.94. 28 ya la resultante. Sí, Sí, pero 28.94. 94 newtons. Este sería mi fuerza resultante. Ya dijimos que está en el tercer cuadrante. Y ahora lo único que me falta es calcular el ángulo, que sería 4.47 entre 8.96 inverso tangente.
con un ángulo de... Dijo 4.96, bueno, inverso tangente de 4.96. 4.47 entre 8.96. 4.97. 4.47, ¿qué es la sumatoria? Pues la tangente inversa me dio 68.42. No ¿Sí les sé. da esto? 26.47, 26, ¿no? les debe de dar 26.5. Bueno, Ujú. A ver, Pero ¿cómo se pone en la calculadora para que me dé eso? Igual, le porque a mí no me pones da. 4.47 entre 8.96, para no errarle le pones igual, inverso, tangente. O A ver, segunda otra función. vez, ¿cómo? A ver. 4.47 entre 8.96 igual, inverso, tangente, o segunda función. En algunas calculadoras viene como segunda función tangente. Ah, ya me dio. ¿Ok? Me da otro resultado. A mí Sí, también. a ver, nada más verifiquen que su calculadora esté en modo DEJ. En modo Está- D, sí. Ya me salió. Ya me salió. Ujú. Bueno, ahorita nos vamos a ir a hacer nuestro examen, ya es la media, ya pasó de la media, se van a Classroom, por favor, ya está su examen listo y lo resuelven y nos vemos el día de mañana. Ya vamos a hacer más ejercicios de estos para que a todos nos quede claro esta parte, ¿ok? Entonces, nos vamos a Classroom, por favor, para que resuelvan su examen. Yo ahí voy a estar, viéndolos. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Ay, Profesora, ¿los nombres van a ir en mayúsculas todo? De preferencia, así como lo tenemos en el Classroom. Ujú. Bueno, ahí les pide nombres y les pide apellidos, así en ese orden, pero de preferencia con mayúsculas. Maestra, Sí. ¿cómo debe de ir el número? El nombre, como te lo pide ahí, apellido paterno, apellido materno y nombre. ¿Pero en mayúsculas o minúsculas? Mayúsculas, por favor. Ok, gracias.
Profesora, Sí, ya dime. empezó el examen, es que se me fue la luz y me sacó de la reunión y apenas Sí, acabo de ya regresar. empezó, por favor. ¿Por dónde mandó el link? Está en trabajo en clase, en el Classroom. Ah, ok, muchas gracias. Anda. Les voy a pasar lista, por favor, en lo que están ahí haciendo su examen. Acosta. Acosta. ¿No está? Maestra, Sí, ¿el examen está en la actividad 3? en la actividad 3 está en trabajo en clase. Acosta Ramos. Aguilera. Presente. No aparece ningún examen. ¿Cómo no? Sí lo están haciendo, ¿verdad, jóvenes? Sí, profesora. Sí, Sí, maestra. maestra. ¿Quién eres? ¿Yo? Sí, al que no le aparece. Abraham Vélez Arteaga. Maestra, Sí, dime. en donde nos pide que escribamos la respuesta nosotros, ¿lo podemos Sí. escribir todo en mayúsculas? No, por favor, en donde está en las preguntas que son de respuesta corta, pueden escribir la primera letra con mayúscula y todas las demás con minúscula o todo con minúscula, por favor. Ok, gracias. Si le pongo un punto al final, ¿afecta? No, sí afecta. No les pongan puntos. Ok, gracias. Ujú. A ver, Belis, vete otra vez, por favor, salte y vuelve a entrar porque debes de estar ya. Se los mandé a todos. Ah, sí, ya. Ok. Ángeles Campuzano. Presente. Ok. Angerame. Presente. Arriaga. Presente. Bonilla. Presente. Cardelas. Presente, maestra. Sí. Castillo. Presente. Cerón. Presente. Cruz González. Presente, maestra. De la Vega. De la Vega Uriel. Presente. Dorame. Presente. Elizalde. Presente. Enrique Santana. Presente. Escandón. Presente, no- maestra. Espinosa. Presente. Estrada Aguilar. Presente. Galicia Gutiérrez. Presente. Guerra. Presente. Gutiérrez. Presente. Hernández. Hernández Zamora. Presente. Hernández Rufino no está. Hernández Rufino Jimena no está. Ok. Jardines. Presente, profesora. Jimeno. Presente. Landa. Presente. López Cano. López Cano Santiago. Ah, maestra, su teléfono se apagó su teléfono porque no tiene pila y no tiene micrófono en la computadora. ¿López Cano o Sí. quién? Sí, Ok. López Cano.
Ok. Marcelino, Ya me contestó en Presente, el chat. profesora. que alguien me preguntó algo, perdón. No, le decía que López Cano le contestó en el chat. Ok. Martínez Velázquez, Presente. Méndez Martínez, Méndez Pérez, Presente. Mendoza, Presente. Mora, Presente. Ortega, García Saraí, Pacheco, Presente. Prieto, perdón, Me sacó de la reunión. ¿quién eres? Hernández Rufino. Hernández Rufino, ¿pero ya te conectaste al examen? Ya lo estoy haciendo. Ok, muy bien. Gracias. Ramos Amaro, Maestra, presente. Es que Sí. soy mi compañero, soy Prieto. Prieto, ok. Sí. Ramos, Presente. Rendón, Presente. Reyes, Presente. Rojas, Presente. Rosales, Presente. Rupit, Presente. Sanabria, Presente. Sánchez, Pedraza, Sánchez Roque, Presente. Santuario, Presente, maestra. Serrano, Presente. Solís, Presente. Solorio, Presente. Telles, Presente. Valpuesta, Presente. Vargas, Presente. Velázquez, Presente. Belis. Presente. Ok. Bien, yo me voy a salir a las 8:55, pero Maestra. cierro el examen a las 9. Sí, dime. A mí no me pasó. ¿Quién eres? González Tapia. Yo tuve un problema técnico y me sacó de Zoom, pero soy Ortega. Ok. Ujú. ¿Y González Tapia? Sí. Pues no te tengo en la lista, pero debes de estar. Te pongo González Tapia. ¿Tu nombre? Ernesto Arturo. Ok. Muy bien. Recuerden, las respuestas cortas van con la primera con mayúscula y todo lo demás con minúscula, o bien todo con minúscula, sin puntos. O sea, no, punto final no, nada más así. Maestra, ¿Sí? el alumno Acosta Ramos tuvo un problema con su micrófono y no sé si le pasó lista. A ver, ahorita lo pongo. Maestra, Sí, una pregunta sí. del examen. Sí, dime. En la pregunta que dice las ciencias que estudian los hechos como la física, historia, biología, etc., se le llama, ponemos nada más una palabra o ciencia y la palabra que va. No, la palabra nada más. Okay. Bueno, Ahí dice creo que tengo las dos opciones, pero no, nada más es cómo se les llama.
Maestra, Sí, ya lo terminamos, ya nos... sí, ya se pueden retirar y nos vemos el día de mañana. Vale, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Ya lo terminé, maestra. Nos vemos. Sí, Yo ya nos también vemos lo terminé. mañana. Que Yo también descansen. ya lo terminé. Ok, pues ya es todo. Hasta mañana, Miss, y gracias Hasta por lo de mañana, Acosta. que les vaya bien. Cuídense. Ya lo terminé, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana, que estén bien. Gracias, igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya lo terminé, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana, que estén bien. ¿Nos aparece el resultado, profesora? DVD. ¿En serio? Es que a mí no me sale. A Si mí no, tampoco. bueno, A si mí no tampoco, mañana se maestra, los... solo aparece la precisión. Ujú. Ok, Y ya. No, no entonces- aparece. Ok, entonces yo mañana se los envío. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ya acabé, profesora. Muy bien, ya se pueden retirar. Bueno, pues yo me salgo de la sala, jóvenes. Yo cierro el examen a las 8, ¿ok? Perdón, a las 9. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Pues igualmente.